Este programa que estamos viendo es el programa System Information o Información del Sistema de Microsoft Windows. Viene ya preinstalado en el sistema operativo. Con este programa podemos ver toda la información a nivel detallado de todo el hardware que tiene la máquina y también de todo el software y de todo su funcionamiento. Para acceder a este programa tenemos que dar en inicio. Lo podemos hacer de dos maneras. La primera manera es una manera técnica, donde por medio del programa Run o Ejecutar de Windows, le damos Enter y le damos MS Info 32, le damos Enter y ahí ya nos aparece el programa. Otra manera de abrirlo es escribiendo en Start, escribiendo System, y ahí ya aparece la de primerita System Information. Si estamos en un sistema operativo en español, pues vamos a tener que escribir información del sistema. Al dar clic, ahí ya nos aparece de nuevo el programa. Vamos a hablar de los procesadores o microprocesadores. Lo podemos llamar de cualquier manera, procesadores o microprocesadores. Los procesadores son los encargados de ejecutar las órdenes previamente configuradas por un desarrollador a cualquier aparato que uno posea. Por ejemplo, un procesador lo podemos encontrar en un celular, en un portátil, en una calculadora también, desde la más básica hasta la más especializada. Los hornos, también las neveras, incluso tienen también procesadores. En general, todos los aparatos electrónicos tienen procesadores. ¿Qué marcas hay? Tenemos muchísimas marcas de procesadores, pero estas son las más relevantes. Por ejemplo, tenemos a Intel, que es la marca más conocida porque los portátiles en su mayoría, o portátiles o computadores de cualquier tipo en su mayoría tienen procesadores Intel. Le sigue su competencia, que es AMD, que también está presente en múltiples aparatos. Y tenemos otro tipo de procesadores que ahora están muy de moda, que son los procesadores de los smartphones, de los teléfonos. Entre ellos tenemos a los de Apple, que son por ejemplo el Apple A11, que los podemos encontrar en los iPhone, en los iPad, en todos los aparatos que ellos desarrollan. Tenemos los procesadores Qualcomm Snapdragon, que esos son muy conocidos en la actualidad, porque son los que traen la mayoría de los teléfonos celulares Android. Y también tenemos Samsung Exynos, que pues casi la mayoría de los teléfonos Samsung traen su propio procesador y es de la marca Samsung. Todos estos procesadores vienen en múltiples gamas y también pues hay de muchos estilos, ¿no? Por ejemplo, cada una de estas marcas tiene procesadores de gama baja, gama media y gama alta, y dependiendo de eso, de la gama, está su precio y de su velocidad y su rendimiento. Aquí tenemos algunos precios, por ejemplo, tomados de la página camaleon.com.co. Vemos cómo está en este caso el procesador Intel Core i5, el i7 y un i7 mejorado, y también tenemos unos procesadores aquí AMD. Como ustedes pueden darse cuenta, los precios son bastante elevados porque estos procesadores son de una gama muy alta, y pues asimismo este solamente es el precio del procesador, ¿no? Pues es solamente una parte de todo lo que compone el computador, y si uno, digamos, fuera a comprar una máquina por partes, un computador por partes, pues este sería solamente el procesador, y a esto faltaría comprarle la placa base o la board, que es donde va a ir incrustado. Entonces, como pueden ver, es alto el precio de estos procesadores. Tenemos aquí, para conocer un poco más acerca de los procesadores, cómo está compuesto ese procesador, entonces, o la arquitectura de ese procesador. Tenemos una parte de entrada y de salida, que son los periféricos externos, por donde se puede comunicar cosas. Por ejemplo, el monitor es un hardware de salida. Tenemos también un periférico de salida. Tenemos también el teclado, por ejemplo, y el mouse, que son periféricos de entrada. Dentro del procesador pues hay
varias cosas. Tenemos la unidad de memoria, que es donde el sistema almacena ya sean los datos o las instrucciones. En este caso tenemos esta arquitectura que está compuesta por dos tipos de memoria. Una que es una unidad de memoria ROM, que es Read Only Memory, que es una memoria de solamente lectura. Y tenemos una memoria que es de acceso para lectura y escritura, que es Random Access Memory. Entre esas memorias y esos componentes hay unos buses de direcciones y otros buses de datos. A su vez también tenemos unos buses de control que se encargan de permitir que las instrucciones y los datos vayan ya sea por el bus de datos o por el bus de direcciones. Y tenemos también la unidad central de procesamiento, que es como tal el procesador, la cual tiene a nivel interno una unidad aritmético-lógica, que es la encargada de las operaciones matemáticas o aritméticas, y una unidad de control que también tiene a su vez una parte para los registros. Hay, digamos que dos arquitecturas muy populares para los procesadores, como las más conocidas. Tenemos la arquitectura de von Neumann, que está compuesta por estas unidades que ustedes ven acá. Está el bus de control, el bus de direcciones, el bus de datos e instrucciones, está la unidad de procesamiento central y tenemos la parte de la memoria en donde podemos tener datos e instrucciones al mismo tiempo. Y tenemos la arquitectura Harvard, que la arquitectura Harvard tiene dos partes de memoria, pero como ustedes se pueden dar cuenta, están comunicadas con la unidad central de procesamiento por medio de dos buses. Pues de tres pares de buses que le permite tener mayor procesamiento porque hace procesamientos en paralelo. Entonces esta arquitectura, por ejemplo, es muy útil en los procesadores que tienen arquitectura para juegos o para edición de video. Para ver esta información vamos a entrar al programa System32, Info32, para ver toda la información acerca del procesador que tiene nuestra máquina. Entonces, por medio del programa System Information vamos a System Summary, que es el resumen del sistema, y vamos a ver aquí, por ejemplo, vemos que esta computadora tiene un procesador Intel Core i5 con una velocidad de 1.88 GHz, la cual tiene dos núcleos y 4 procesadores lógicos. Entonces, como vemos, esta es una máquina de gama media. Si fuera una gama de una gama más alta, sería un procesador Intel Core i7 o incluso un procesador Intel Core i9, que hasta ahora está saliendo al mercado. Vemos que la placa base es fabricada por Samsung Electronics, y como les comentaba antes, el procesador es uno y la placa base es otro. En este caso, como es un computador portátil, este computador no se le puede quitar el procesador y colocarle otro nuevo, sino que este ya viene con ese procesador y ya esa es su limitación. Hasta ahí va. Esa es la diferencia entre los computadores de torre de escritorio y los computadores de portátiles. Hay algunas board para los computadores de escritorio que permiten actualizar el procesador con la misma board, por ejemplo. Bueno, la memoria es el dispositivo en el cual los procesadores pueden almacenar los datos e instrucciones. Es decir, cuando uno, digamos, tiene un programa como por ejemplo Word y uno ejecuta Word, lo que hace el sistema operativo es almacenar Word en la memoria para empezar a trabajar. Esto lo hace para que tenga un acceso mucho más rápido a la información y a la misma funcionalidad de los mismos programas. Estas imágenes que están aquí mostrándose son imágenes pertenecientes a módulos de memoria. Por ejemplo, aquí tenemos tres marcas, tenemos Kingston, Fury y Corsair. Las dos primeras, Fury y Corsair, son memorias de muy rápido almacenamiento, son para juegos, y la otra Kingston pues es una marca normal, es una marca, digamos que no es lenta, pero es una marca normalita que se usa en general en todos los computadores que tenemos de escritorio portátiles. Estas memorias son
para computador, pero pues nosotros tenemos memorias en todos los dispositivos que nosotros usamos, porque pues todas tienen procesador y todos los procesadores tienen memoria que necesitan para almacenar datos e instrucciones. Es importante recalcar que digamos estas memorias son de quitar y poner. Estas memorias no vienen pegadas a la placa base, sino que son de quitar y poner. En los celulares, por ejemplo, vienen pegadas y uno no puede, digamos, aumentar o disminuir el tamaño de la RAM de los celulares, sino que ya vienen así por defecto. Hay muchos tipos de memoria. Nosotros escuchamos mucho cuando vamos, por ejemplo, a un almacén de tecnología a comprar memorias y siempre nos preguntan que qué tipo de memoria DDR es. Entonces DDR es Double Data Rate, que es una memoria pues que permite un doble uso o un doble de rata de transferencia de datos. Esa es una memoria muy rápida. Tenemos la Dynamic RAM, que es una memoria un poco más lenta porque está todo el tiempo borrando su contenido, borrando y volviendo a cargar su contenido. Tenemos Static RAM, que es una RAM muy rápida, pero que su contenido es estático. Y tenemos la Video RAM, que la característica que tiene esta Video RAM es que permite que varios dispositivos puedan acceder a ella de una manera fácil y rápida. Estas Video RAM son las que tienen generalmente las tarjetas de video y sirven, por ejemplo, para entre más memoria de video tengamos, más fácil le queda al computador manipular videos o videojuegos gráficos tridimensionales. Hay otra memoria muy especial también, que es la memoria caché o la memoria RAM caché, que es una memoria que utiliza generalmente los procesadores, donde almacenan ahí su información, y pues lo ideal de esta memoria caché es que sea extremadamente rápida y muy cercana al procesador para que pues le traduzca, eso se traduce en velocidad de procesamiento para el usuario final. Tenemos unas memorias que son las EEPROM, que sirven para el almacenamiento de datos y programación. Digamos, cuando uno hace un dispositivo específico, por ejemplo un dispositivo para regar un cultivo, para regar agua en un cultivo cada 20 minutos, pues uno lo que hace es hacer una programación en una memoria EEPROM, y esta es la que se encarga de hacer esta actividad. Memorias caché son memorias de acceso rápido que usan los procesadores para almacenar instrucciones, y las memorias ROM, que son solamente de lectura, en las cuales no se puede eliminar su contenido. Aquí tenemos unos precios de memorias, unos precios que conseguí en la página camaleon.com.co. Aquí vemos el tipo de memoria, ya sabemos que es DDR, entonces pues ya cuando vayamos a comprar un tipo de memoria de esto ya por lo menos sabemos de qué estamos hablando. Y como podemos ver, hay unas memorias baratas, y dependiendo de su tecnología y velocidad, al igual que su almacenamiento, va aumentando. Aquí vemos una memoria que vale 700.000 pesos y pues imagínense, eso es un valor extremadamente alto. También hay otras cosas a las que nosotros les llamamos memoria. Tenemos las memorias USB, memory stick o pendrive. Estas memorias pues nos sirven para un almacenamiento temporal. Esto pues es lo que reemplaza a los disquetes. Antes todo lo trabajábamos en disquetes, ahora todo lo trabajamos en memorias de este tipo. Ya ni siquiera se usan los CDs ni las unidades de DVD para almacenar información, sino que ya estamos hablando solamente de usar memory stick o memorias USB. Tenemos también aquí al lado la memoria SD, que es la memoria que generalmente se coloca en los dispositivos móviles, en los aparatos celulares o en los dispositivos, por ejemplo, como cámaras o videojuegos, donde nos permiten aumentar el tamaño de almacenamiento. Y aquí tenemos una memoria Sony de la consola PlayStation, que nos sirve para aumentar la capacidad con la que venían estas máquinas. Todas estas memorias nos dan una utilidad adicional, pero es una utilidad de almacenamiento. Las memorias que nombrábamos anteriormente eran unas memorias de almacenamiento, pero de almacenamiento privado del computador, o sea, es un almacenamiento propio donde están los programas y la ejecución de esos programas. Estas memorias ya son para otra utilidad, otra funcionalidad, que es para almacenar nuestros datos. Ahora vamos a ver aquí por medio del programa System Information a ver qué tipo de memoria tiene este computador o qué capacidad. Aquí vemos, por ejemplo, que
Esta memoria tiene este computador tiene una capacidad de memoria instalada de 4 gigas de almacenamiento. No vemos el tipo de memoria. Vamos a buscar el tipo de memoria, pero no lo vemos. No. Bueno, en este caso no tiene el tipo de memoria. Sin embargo, más adelante vamos a ver otros programas que son más especializados que System Information, donde vamos a ver ya al detalle cada parte del hardware. Los discos duros son dispositivos donde el computador almacena la información y los programas. Aunque se le llame disco duro, este nombre está empezando a cambiar con la aparición de nuevas tecnologías. En el futuro simplemente los llamaremos almacenamiento o storage. Y pues bueno, en la actualidad también se está dando nuevas tecnologías que están haciendo incluso que los discos duros pierdan relevancia. Por ejemplo, el almacenamiento en la nube. Ya no necesitamos de grandes almacenamientos a nivel local, sino de un almacenamiento temporal, y el resto está en el almacenamiento en la nube, que quiere decir almacenamiento en internet. Aquí hay un poco de historia. En 1956 este aparato que vemos acá es un disco duro y almacenaba apenas 5 MB de información. Como ustedes pueden ver, aquí hay una persona al lado de ese aparato, y pues ese aparato era pues grandísimo con respecto al almacenamiento que brindaba. Y aquí abajo vemos unas memorias SanDisk que salieron en el 2016 y son de 1 terabyte. Fíjense que el tamaño es considerablemente más pequeño y almacena por lo menos 248.800 veces más almacenamiento que este disco duro que vemos acá, y pues es miles de veces mucho más pequeño. Aquí vemos una gráfica donde vemos que en 1980 el almacenamiento era extremadamente, en cuanto a capacidad de gigabytes, eran menos de un gigabyte, y ahorita vemos esta gráfica en el 2010, dice que ya estamos cercanos a los 1000 gigabytes. Hay varios tipos de discos duros. Ahí está el disco duro convencional, que tiene partes mecánicas. Como ustedes pueden observar, aquí están las cabezas lectoras, aquí está el disco, y aquí esto tiene una especie de motor que hace que el disco se mueva y las cabezas lectoras puedan leer una especie de pistas, más o menos como los discos de acetatos que tenían una pista que iba leyendo la aguja. Pues este tiene una tecnología muy parecida. Y vemos aquí al lado derecho un disco de estado sólido, que estos discos son llamados SSD. Están cogiendo mucho auge porque consumen menor energía, no tienen ruido, a comparación de los discos duros convencionales, que consumen una mayor energía por tener partes mecánicas, y aparte de eso hacen ruido. La diferencia entre estos dos es la velocidad de almacenamiento y la velocidad de lectura. En los discos duros convencionales está entre 50 y 150 megabits por segundo, y en el disco duro de estado sólido está entre 200 y 550 megabits por segundo. Todo depende mucho de la tecnología que nosotros tengamos. Esto puede cambiar, y también hay de diferentes gamas, ¿no? Porque digamos, uno puede conseguir un disco duro sólido económico, pero la diferencia con respecto a uno caro va a ser el almacenamiento y la velocidad de transferencia de información. Aquí vemos algunas diferencias. Los que vemos en la parte superior son los discos duros convencionales, y en la parte inferior son los discos duros de estado sólido. Fíjese que el precio es considerablemente más alto en los discos de estado sólido, y a diferencia del almacenamiento en los discos de estado duro, en los discos de estado convencional, el almacenamiento es mucho más alto y el precio es mucho más barato. Entonces es una gran diferencia, una gran ventaja con respecto a los discos sólidos, es que los discos convencionales tienen un mayor almacenamiento y un menor costo. Vemos aquí en el programa System Information, vamos a buscar la información de almacenamiento del disco duro de este computador, de este portátil, y lo que vamos a hacer es buscar el ítem que se llama Storage, que en español sería almacenamiento, y vemos aquí la parte que dice Drivers. En Drivers podemos ver que tiene una unidad que es la unidad C, que es un disco fijo.
no tiene compresión. El sistema de archivos es NTFS. Y vemos el almacenamiento que, digamos, a nivel comercial, acá dice 127 millones de bytes, pero a nivel comercial se consigue como 128 gigas. Y ya físicas reales, en el disco duro reconoce apenas 118. Dice que tiene un espacio libre de 31.69 gigabytes y que se llama local disk. Aquí hay un serial que está escrito en código hexadecimal y vemos que hay una unidad drive E, que es una memoria. Dice que es un disco removible. Y vamos a mirar ahora para más detalle. Podemos entrar aquí al ítem que dice discos, disk, y aquí ya vemos una mayor información. Por ejemplo, aquí estamos viendo el almacenamiento extraíble, que es la unidad E, y dice que tiene 64 GB de almacenamiento, que realmente para el disco duro son 59, que solamente tiene una partición y que es un tipo de almacenamiento genérico. También tiene un disco duro adicional, que ese es el propio disco duro de la máquina donde está el sistema operativo, y como podemos ver también dice que tiene 128 GB. Acá saca también el nombre, el modelo del disco duro, dice que es un Liteonit 128M6M. Y bueno, acá hay una información ya más detallada de las particiones. Aquí por ejemplo no podemos ver el tipo de tecnología que usa. Podríamos investigar en Google este modelo a ver de qué se trata. Sin embargo, más adelante vamos a ver otros programas con los que se puede ver mayor información y podemos determinar el tipo de disco duro que es. Los dispositivos de entrada y salida, o periféricos, también se les llama periféricos, son todos aquellos dispositivos electrónicos que nos permiten interactuar con el computador. Los que más conocemos nosotros y más frecuentemente usamos son, por ejemplo, la impresora, el teclado, el mouse, el monitor. Esos son los básicos, ¿no? Son por donde entramos información y también donde el computador nos muestra información, ya sea por la impresora o por el monitor. Tenemos muchísimos otros tipos de dispositivos. Acá les voy a dar el ejemplo de algunos. Tenemos por ejemplo el lector de código de barras, el lector de huella. Tenemos aquí unas gafas que pues son un dispositivo que se conectan a varios tipos de dispositivos, no solamente al computador, también al teléfono celular. Estas son unas gafas de realidad virtual también, y pues también aquí tenemos los parlantes y el micrófono que comúnmente usamos. A continuación vamos a ver tres programas diferentes a los programas de Windows para ver la información detallada del hardware y de los dispositivos y periféricos que tiene el computador. Y adicional a eso vamos a ver una herramienta que no vimos al inicio que se llama DXDIAC, que también viene incluido dentro del sistema operativo Windows. Bueno, yo ya descargué los programas de las páginas que les comenté hace un momento. El de AIDA64 lo descargué de la página www.aida64.com. Aquí en la sección de Downloads aparece un demo por 30 días. La página de CPU ID, donde bajé el programa CPU Z. Este sí es un programa normalito. Aquí le damos descargar la versión en inglés. Y de la página hwinfo.com, aquí está el botón, directamente el botón de descarga. Ahora vamos a ver la instalación y el uso de cada uno de ellos. Vamos a instalar AIDA64. Como pueden ver, los instaladores, el más grande es el de AIDA64, el más pequeño es de CPU-Z. Vamos a ver cuál es la calidad de cada uno. La instalación es un programa normal de Windows. Vamos a ver cómo funciona. Aquí me aparece seleccionar el idioma, le digo inglés. También lo podemos instalar desde la tienda de Windows, pero pues en este caso tenemos el instalador. Siguiente, aceptamos la licencia. Siguiente, la ruta de instalación, el nombre del menú. Siguiente, instalar. Aquí ya terminó de instalar y nos da la opción de ejecutar de una vez o ver la documentación. Entonces voy a darle que lo ejecute de una vez.
Ahí empieza a cargar la información el programa, empieza a escanear todos los dispositivos y bueno, de entrada nos dice que esto no es un software libre, que esto tiene un 30 días de evaluación. Pues a nosotros nos interesa esta información porque pues igual es para una prueba, para ver cómo funciona. Y bueno, de comienzo vemos que es mucho más bonito que Microsoft Information. Vamos a ver qué sale aquí. Aquí sale el computador. Dice que es un computador basado en arquitectura de 64 bits. Aquí me aparece la información mucho más detallada de lo que es el funcionamiento de toda la computadora. Como podemos ver aquí, si queremos ver la información detallada de la memoria, nos pone la limitación por la versión trial. Aquí podemos ver los discos duros, nos saca una información adicional que no nos mostraba en el anterior, que está diciendo que este es un disco SATA 3, que esto tiene una transferencia más o menos de 6 gigabits por segundo, es algo muy rápido. Bueno, todo es información básica. Como pueden ver, mucha de la información aparece oculta porque es una versión trial. Sin embargo, pues vemos que hay mucha más información. Miremos aquí. Aquí ya me sale la información del procesador. Dice que tiene un caché de 3 megabytes terciario y uno secundario de 256. Dice que tiene un caché de 32K primario por cada core. Volvemos a ver la información de trial. Aquí está cada una de las CPUs, que en Microsoft Information nos decía que tenía 2 núcleos con 4 unidades aritmético-lógicas. Entonces estas deben ser las 4 que nos indicaban el otro sistema. Bueno, aquí nos aparece pues mucha información muy detallada. Aquí nos aparece la memoria. Dice que, bueno, esta es la memoria física, pues realmente no podemos saber muy bien porque está oculto bajo el ítem trial version, entonces no hay información así muy detallada para ver. Pero pues sí, de todas maneras hay mucha más información de la que había en System Information. Vamos a ver la tarjeta de video. Es una Intel Graphics 4000, es una normalita. Tiene memoria compartida con el sistema operativo, estos son 196 megas. Eso no es nada, es una tarjeta muy básica, normalita. O sea, no es para sacarle el mayor provecho en gráficos ni nada, simplemente es para trabajar. Aquí está la CPU gráfica, esta tiene mayor información. Vemos que tiene un procesamiento de entre 350 y 1000 MHz. Pues esto es como bajo de todas maneras, 350 MHz. Como les decía, este no es un equipo de trabajo pesado, no es un equipo de video ni tampoco para juegos, es un equipo normalito. Bueno, ya vimos este programa, ahora vamos con el siguiente, que es Hardware Info. Vamos a ver el instalador. También nos aparece un wizard de instalación, aceptamos la licencia, nos dice que esa va a ser la ruta de instalación, nos informa cómo va a quedar el menú, nos permite hacer la instalación e igual que la anterior nos permite lanzar desde aquí la aplicación. Le voy a decir que lo ejecute de una vez, no sé qué son esas otras opciones. Hace lo mismo que AIDA, está haciendo una verificación completa de los dispositivos y vemos que nos avisa que hay una nueva versión que si la queremos descargar, por ahora no lo vamos a hacer, le decimos cerrar. Y aquí nos muestra una información, esta es súper detallada del procesador. Dice todas las características que tiene este procesador, como pueden ver es un procesador normal, no tiene muchas funcionalidades. Sin embargo, pues sirve para lo que uno hace en lo cotidiano. ¿Qué podemos ver aquí? Es un procesador Intel Core i5. Y este que está aquí al lado izquierdo es el procesador normal y el que está al lado derecho es la GPU, que es la parte gráfica. Como veíamos en el anterior, Intel HD 4000. Sin embargo, a pesar de que es básica esta tarjeta gráfica, pues de todas maneras tiene una resolución de Full HD de 1900 por 1024. Entonces pues realmente sí es buena. Vemos que nos saca aquí la velocidad que en este momento tiene la CPU. ¿Qué más podemos ver por acá? Está la versión del sistema operativo.
Y bueno, dice que tengo una unidad SATA que corre a 6 gigabits por segundo, que es de 128. Esta es una unidad de estado sólido, por eso aparece con tanta velocidad. Miremos a ver qué es lo que dice en la información de atrás. Bueno, este también está un poco mejor organizado que el System Information. Aquí nos aparece la información ya sin temas de trial version, sino que aparece toda la información detallada. Dice los atributos que tiene el procesador y cuáles no tiene, lo cual pues es muy interesante. Aparece pues como las interrupciones de la memoria. Vamos a ver más arriba qué trae. Está la velocidad del procesador, 1.8 MHz, 1800 MHz, que corresponden a 1.8 GHz. Vamos a ver aquí la tarjeta principal. Esto es un computador Samsung, por lo tanto vamos a ver muchos dispositivos que indican que es de Samsung. Este es el mouse, este no sé qué dispositivo será. Los recursos, los puertos PS2, el teclado. Vamos a ver la BIOS. Dice cuándo fue fabricada la BIOS, cuándo se entregó, en el 2014. Vamos a ver qué información está aquí. Dice que la board fue manufacturada por Samsung Electronics. Saca el detalle del modelo de la board. Esto es muy importante cuando uno va a buscar los drivers. Saca el serial. Vemos aquí que tiene las memorias. Vamos a ver qué dice sobre la memoria. Dice que tiene una capacidad para 32 GB de memoria. Estos son todos los puertos que tiene. Tiene varios puertos SATA, varios puertos USB. Tiene un puerto serial, un puerto para el mouse, un puerto para el teclado, un puerto de red. Aquí sabemos que tiene 5 puertos PCI Express. Pues deben ser todos internos porque externamente el computador no tiene espacio para colocarle cosas, pero deben ser los puertos internos. ¿Qué más tenemos por aquí? La información detallada de la memoria. Dice que esto es muy importante porque aquí cuando uno va a comprar la memoria, que uno va a un almacén a comprar la memoria, dice bueno, ¿y de cuánta velocidad es la memoria? Pues uno tiene que decir que es de 1300 MHz, entonces ellos ya saben cómo venderle a uno esa parte. Bueno, y en general nos muestra mucha información, más detallada que el otro sistema. Aquí nos muestra por ejemplo el disco duro con un montón de información adicional y con lo que soporta y no soporta. Vemos aquí que es SATA 3.1, la velocidad de nuevo, dice ahí. Si le damos clic aquí, nos lleva a la página web, a la página web de Hardware Info, a mostrarnos pues información adicional sobre lo que estamos haciendo, sobre los drivers que uno necesita, pero pues realmente no, ya cuando uno instala Windows se le instala todo. Bueno, vamos por el siguiente programa, que es CPU-Z. CPU-Z nos muestra de una vez que aceptemos la licencia, ruta de instalación, nombre de menú. Pues la instalación, como ustedes pueden ver, es muy básica, igual que las otras, con la diferencia que este no me pide que lance de una vez el programa. Supongo que lo vamos a tener que buscar por medio del menú de Windows. Allí está. Hace lo mismo que las otras, nos da un preámbulo para analizar el equipo, para examinarlo. Y bueno, la apariencia de este sí no es tan bonita porque es muy pequeña. No se puede maximizar, está ahí básico. Y parece que tiene mucha menos información que los otros. Del procesador nos arroja muchísima información también, al igual que Hardware Info. Nos informa de una manera más detallada las caché que tienen los procesadores, la memoria de tipo caché. Nos indica la board. En la memoria nos indica la frecuencia. Fíjese que acá la frecuencia dice 798, casi 800. Y al otro lado nos estaba diciendo que la frecuencia era 1300. Miremos detalladamente.
4 megas DDR3 a una velocidad de 1600. Sin embargo, no nos dice la frecuencia en la que está trabajando, pero pues bueno, con esta información, esta es como la información de manufactura, pero esta es la información exacta. Bien, aquí está el procesador gráfico, donde nos saca muy poquita información. Aquí donde dice bench nos permite hacer un benchmark de qué tan bueno es el procesador. Bueno, como pueden ver, la herramienta que menos nos arrojó información es CPU-Z. La que nos limitó es AIDA64, porque dice que es una versión de trial. Para pues mostrarnos información más detallada, dice que es una versión de trial, entonces pues no es como la más favorable. Vemos que tiene mucha información y bien organizada, es muy bonito este software, pero pues el tema de que sea trial nos limita bastante. Por último gana Hardware Info, que Hardware Info pues nos arroja la información bonita y también detallada. Sin embargo, pues al parecer no es tanta información como la que sí vemos en AIDA, pero pues sirve para lo que queremos hacer. Por último, nos faltaba mirar una herramienta de Windows que también nos da información, que se llama DXDiag. Que es una herramienta de diagnóstico de DirectX, que son unas DLLs, unas librerías de Windows. Entonces, como podemos ver, aquí ya nos arroja una información básica del sistema, nos dice de cuánto es la memoria, de cuánto es el procesador, nos saca el modelo del equipo, el fabricante, el tipo de sistema operativo. Entonces esto pues es información básica que generalmente uno le puede preguntar al usuario sin que se enrede tanto. Y vemos que aquí en display nos muestra la tarjeta gráfica que tiene, los drivers que está utilizando, la memoria que tiene disponible, y aquí vemos que está sacando la resolución 1920 x 1080. Esto era lo que les decía que es Full HD. Nos saca los drivers de sonido y también el hardware de sonido, y a su vez nos muestra el input. Este es un dispositivo de salida, este es un dispositivo de entrada, este es un dispositivo de salida, y aquí vemos que nos muestra el mouse, el teclado, y pues básicamente eso, el mouse y el teclado, y pues el mouse también, el mousepad. Este que está aquí es el mousepad, el touch, el mouse touch. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por ver este video y gracias por sus comentarios.